Realidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana en punto, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Y bueno, está aquí en esta mesa de trabajo y además le agradezco muchísimo al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, al licenciado José Huerta Redondo. Es delegado justamente, pues retomado el rumbo, el camino que lleva esta delegación federal en Querétaro para pues sumarse, acoplarse, me decía hace un momento don José Huerta, justamente al desarrollo, al crecimiento, a las necesidades, a la visión incluso que se tiene Querétaro en materia de control, verificación de precios y sobre todo en el respeto que se tiene que generar, fortalecer hacia los consumidores. Don José Huerta, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Aurelio, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a tu programa y por supuesto saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Como siempre, muchas gracias, mi querido Pepe Huerta. Y bueno, preguntar, obviamente, después de llegar a ocupar esta delegación, una delegación federal importante, ¿cómo se siente, cómo se ve Querétaro y cuáles son los retos que obviamente habrá que atender, por lo menos en este 2019, a propósito de la 4T o de la Cuarta Transformación, que implica pues un cambio de paradigmas importantes, Pepe? Definitivamente, Aurelio. Quiero decirte en primer lugar que recibo una delegación con mucho trabajo, una delegación que ya viene enrolada en un proceso de trabajo muy proactivo, yo lo diría de esta manera. Quiero mencionarte nada más para ir también hablando de números, que creo yo que es muy importante, que nosotros recibimos una delegación que recibe aproximadamente un promedio de 3,800 quejas al año. Caray. Y estas quejas se resuelven en beneficio del consumidor en un porcentaje aproximado del 82-83%, que es un porcentaje muy satisfactorio porque es un porcentaje que se ubica por encima de la media nacional de un 80%. Y esto implica también en lo económico la recuperación en beneficio del consumidor de más de 30 millones de pesos. Correcto. 30 millones de pesos precisamente que se materializan en todas y cada una de las quejas que se presentan en la Profeco, porque todas tienen implícito un monto de recuperación, que porque no le hicieron válida la garantía de algún producto, la entrega de algún producto o la satisfacción entera de algún servicio, y por eso el ciudadano tiene esa necesidad de quejarse en la Profeco. Pero también en el tema de las denuncias que se atienden, yo te podría decir que la Procuraduría levanta un promedio de 10 denuncias diarias, denuncias que presenta la ciudadanía, porque detecta algún abuso comercial por parte de algún proveedor de servicios o algún comerciante en general. ¿Y cuáles, Aurelio, son los giros más denunciados por los queretanos? Eso creo que también es muy importante darlo a conocer, hacerlo público. Nada más darte una referencia. En la zona Bajío, en los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, una parte de Michoacán, Jalisco, los giros o el sector más denunciado en la Profeco son el giro de telecomunicaciones, y por obvias razones. Claro. Hoy todos los ciudadanos tenemos un aparato celular, televisión por cable, etcétera, pero en Querétaro no es el giro más denunciado. No me digas. En Querétaro, los giros más denunciados son los vivienderos, famosos constructores inmobiliarios o agentes inmobiliarios, seguidos de talleres mecánicos, tiendas departamentales. Entonces, ya sector telecomunicaciones nos mete en otro nivel de quejas que ya no se convierte en una prioridad que atender en la delegación, y ahí hay mucho que hacer. Comentarte que a los pocos días de tomar posesión de la delegación, realizamos una gira de trabajo para el señor Procurador Federal del Consumidor, el licenciado Ricardo Sheffield Padilla, y tuvimos la sesión del Consejo Consultivo del Consumo, donde pusimos en la mesa estos indicadores, haciendo el firme compromiso, Aurelio, de convocar a estos involucrados, estos actores empresariales, vivienderos, agencias automotrices, talleres mecánicos, para ver qué tenemos que hacer, qué tenemos ya que empezar
a diseñar estrategias que nos permitan inhibir la presencia de esas quejas, porque finalmente el desconocimiento de la ley o de las normas oficiales mexicanas que regulan la Profeco no exime de responsabilidad al proveedor, y en ese sentido tendríamos nosotros que iniciar nuestros procesos de sanción. Hablabas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro. Sí. El consumidor queretano, ¿qué tan consciente es de los derechos que puede tener y del respaldo que en un momento determinado le puede significar también la Profeco, mi querido? Es consciente el ciudadano queretano, y sobre todo hace valer sus derechos, no solamente a la información, a exigir que el proveedor le informe de manera veraz, comprobable precisamente de esos derechos, al hacer visibles sus precios, al respetar sus precios con relación a las promociones, al emitir sus comprobantes de compra, etcétera, etcétera, derechos básicos del consumidor, sino que también este derecho a la defensa, a reclamar si es que no se le respetan sus derechos como consumidor. Ahora, para eso tiene que haber una estructura que obviamente tiene que dar respuesta a esas necesidades, a estas demandas de los ciudadanos. ¿Qué ha cambiado de la Profeco en Querétaro después de este cambio de gobierno? ¿En qué es distinto? ¿En qué es diferente? ¿En qué se va a enfocar específicamente ahora en Querétaro? Agradezco mucho tu pregunta, eso es muy importante, porque justamente la diferencia, Aurelio, que se está en estos momentos ya ejecutando es en los cambios de protocolos de verificación. Vino el Procurador Federal a decir ante el Consejo Consultivo del Consumo, actores económicos en el estado de Querétaro, que ya la Procuraduría no va a actuar de oficio para llevar a cabo procesos de inspección. Es decir, se va a priorizar en todo momento y en todo lugar la denuncia ciudadana, que no se quede ninguna denuncia, Aurelio, por atender. Por eso es muy importante de la participación social. Nosotros creemos que no podemos concebir a la Profeco sin la participación de la gente, sin que se denuncie, sin que el ciudadano vaya y se queje. Pues una institución del pueblo que es el ciudadano quien la echa a andar, y sobre todo privilegiar los grupos más vulnerables, los que menos tienen, llevando también la otra cara de Profeco, que es la de capacitación, la de educación, la de divulgación de las tecnologías domésticas que implementa Profeco, de las acciones en materia de prevención para poder empoderar al ciudadano. Y por el otro lado, en aquellos sectores como los que acabamos de mencionar, que no ajusten su comportamiento comercial a lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, bueno, pues que se atengan a las consecuencias. ¿Cuáles son estos objetivos? Hablabas de las particularidades que puede tener hoy por hoy Querétaro. ¿Cuáles son estos objetivos concretos y puntuales que deberán evitar los, digamos, quienes ofrecen algún servicio, quienes tienen algún centro comercial, para poder cumplir con estas normas que establece la Profeco? De entrada, decirles que estamos de puertas abiertas, pueden acercarse a la Procuraduría a efecto de solicitar capacitación, asesoría, orientación con respecto a las prácticas comerciales que cada giro en particular está obligado por disposición de la ley o por disposición de alguna norma oficial mexicana. Y hablamos, Aurelio, desde giros de gasolineros, de plazas comerciales, de casas de empeño, de todo lo que se vende en este país es competencia de la Profeco, excepto aquellas acciones o actos relacionados con instituciones bancarias, cajas populares, financieras o aseguradoras, pero fuera de ahí, todo lo demás le entra Profeco. Una persona me hablaba la semana pasada, don Manuel Olivo, si mal no recuerdo, y me decía, fuimos a la gasolinera, ya hay ahora distribuidores de gasolina que tienen gasolina verde, roja o magna, premium y diésel, y a su coche le habían puesto gasolina diésel. El de la gasolinera dice que el ciudadano así se lo pidió, y el ciudadano dice que él no lo pidió, en fin. ¿Eso se resuelve en Profeco, por ejemplo, situaciones de esa naturaleza? Hay una afectación. Tenemos que determinar la naturaleza precisamente del reclamo para poder orientar al consumidor y ver en qué parte Profeco puede entrar, puede apoyar definitivamente, porque habría que saber diferenciar entre los agravios cometidos al consumidor y que en este caso la institución protege en base a la ley o alguna norma oficial mexicana y otras acciones que también se dan, pero que son acciones fraudulentas,
que son actos constitutivos de algún delito contrarios, y ahí hay que darle ya su lugar a otras instituciones. Otro tratamiento, pero de entrada pedirles que se acerquen. ¿De quién depende José Huerta Redondo, Querétaro? ¿De quién depende? Entiendo que hay una estructura federal, pues sí. Hay un director general, que es don Ricardo Schiffel, que por cierto es una gente muy consciente, muy puntual de lo que realmente son las grandes responsabilidades que hoy por hoy tiene la Profeco. Pero en términos aquí Querétaro tienen una relación, o cómo es la relación con el gobierno del estado. Hay un coordinador de delegados estatales, federales. Tú eres delegado federal. Sí, es correcto. ¿De quién depende? Bueno, decirte que de acuerdo a las últimas reformas que se han dado a las leyes del Ejecutivo Federal, es el coordinador para programas de desarrollo quien coordina todo el sector federal, ¿sí? La dependencia que nosotros tenemos por disposición de la ley, ¿sí? Es directamente de la superioridad de la institución, que es el Procurador Federal del Consumidor. Él es el quien pone y quien quita. Así establece la ley. No hay una vinculación, digamos, directa de lo que podría ser con otros actores políticos. O como antes hacían los gobernadores. No, yo quiero que el delegado aquí, un delegado acá. No, en este caso, esta representación no depende más que del Procurador Federal por Ministerio de Ley, por disposición de la ley, y en la coordinación, por supuesto, del Coordinador para Programas de Desarrollo. ¿Cómo es la relación con el gobierno del estado? ¿Cómo te ha tratado Querétaro, mi querido? Muy bien, Aurelio. La verdad es que los tres niveles de gobierno han ejercido una extraordinaria coordinación para los temas que nosotros representamos. Tenemos ya en marcha la propuesta para fortalecer algunos convenios de colaboración, por supuesto, no solamente con gobiernos del estado, sino también con algunos municipios que se suman también a empoderar a los consumidores. Caso es, o como un ejemplo, San Juan del Río, Querétaro, donde tenemos una oficina receptora también de quejas, unidad de servicio, que funciona con el apoyo del municipio. Y si algún otro municipio está interesado en tener una permanencia de la Profeco a través de una oficina receptora de quejas, un lugar donde se orienta a consumidoras y consumidores, nosotros con todo gusto pondríamos a disposición del municipio toda nuestra capacidad para que esto pueda ser una realidad. Puede ser una realidad, que por cierto me preguntan en otros municipios, ¿no? Cómo está funcionando y cómo opera Profeco, porque parece que se concentra solamente en las grandes zonas urbanas, Querétaro, San Juan del Río, ¿no? El Estatuto Orgánico y el Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor así lo establece, una oficina en la capital del estado. Sin embargo, la presencia de Profeco es en todos los municipios del estado de Querétaro, sin excepción alguna. Decirte, por ejemplo, que desde el día de ayer, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor están llevando a cabo procesos de inspección y calibración de instrumentos de medición en los municipios de la Sierra Gorda, en Querétaro, donde podemos hablar de trayectos largos, de 3 horas y media promedio de camino, inspectores que tienen que pernoctar en aquellos municipios, que ya estarán retornando el día de mañana algunos, el jueves otros, porque también hay que cubrir esas partes del territorio del estado. Después de la reforma y después de la insistencia que ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿ya no se venden litros que no sean de a litro en las gasolineras queretanas? Así es, y quiero decirte que los gasolineros queretanos están poniendo el ejemplo, están calibrando con Profeco, están generando nuevamente esa confianza. Ya tenemos hoy en día, porque fue lo primero que nos pusimos a trabajar. Es decir, cuando se dio el tema del desabasto, Aurelio, de combustible, y que tuvimos esta contingencia, nosotros vimos áreas de oportunidad para platicar en el gasolina en algunas acciones concretas que realizamos. Más adelante lo voy a platicar, pero nosotros aprovechamos para verificar esas bombas en cuanto a la calibración, que dieran litros de litro. ¿Están calibradas, están verificadas el 100% de las máquinas despachadoras de gasolina? Estamos en ese proceso desde que aproximadamente 300 bombas calibradas. ¿De cuántas? Bueno, no tenemos todavía nosotros el número, decirte que el proveedor tiene la libertad de calibrar con Profeco o con algún particular, con las empresas denominadas UVAs, las unidades de verificación. Por eso no es
posible llevar un control, porque no todas es calibran con Profeco. Buena voluntad. Es de buena voluntad, okay. Nada más que el único que tiene facultades de revisar es la autoridad, que es Profeco. Y de sancionar, en su momento. Pero estamos recuperando esa confianza con el gasolinero. Estoy platicando con el delegado de Profeco aquí en Querétaro, con mi querido José Huerta Redondo. Hay una pregunta nada más, me dice don Miguel Chávez. Soy del municipio de Amealco, me he presentado 2 veces en Profeco para denunciar un proveedor de celulares que está ahí en Avenida Zaragoza. Dicen que me resuelven las quejas, pero nunca me han podido atender como se debe. Esto no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual que era antes. Una señorita de nombre Montserrat me acompañó al local para darle seguimiento también a mi denuncia, pero como el negocio estaba cerrado, ya no pudimos hacer absolutamente nada. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? Le preguntan al delegado de Profeco, me dice don Miguel Chávez. Ok, tomamos nota y saludamos a don Miguel con mucho gusto de este proveedor en el municipio de Amealco. No hay pretexto. Nosotros tenemos la obligación de reaccionar en la inmediatez a través de los procesos institucionales, de acuerdo a la procedencia de una queja o denuncia. Y aprovechamos esta pregunta muy oportuna para poner a disposición de todos los radioescuchas, Aurelio, sí. El teléfono del consumidor, que es el 01800-468-8722. Podemos también levantar nuestras denuncias en nuestras redes sociales. En Twitter estamos presentes en @atenciónprofeco y en Facebook en Profeco Oficial, en las oficinas de la delegación, para poder dar seguimiento y trámite a la exigencia ciudadana. El tiempo se nos termina y agradecerte como siempre, mi querido José Huerta. Aquí estamos a tus órdenes en Así Sucede Querétaro. Hay una pregunta que me parece nada más interesante. Sí. Si ya tienen el dictamen, el fallo nacional en torno al tema, tú hablabas de que una de las demandas más sentidas en Querétaro es el tema de vivienda sobre casas ARA o fraccionamientos de casas ARA. ¿Ya tienen un dictamen en Querétaro? Ya, sí es. ¿Cómo le hace la gente para que lo puedan conocer? Bueno, tenemos que la gente tiene que acercarse a las oficinas de la Procuraduría para recabar la información de cada afectado en su momento, para poderlo orientar, canalizar el asunto a una demanda colectiva, que es lo que vamos a promover para efecto de poder restituir los daños al particular. ¿El fallo en qué consiste? ¿En qué diríamos en 2 palabras en este fallo en relación justamente y específicamente a Casas ARA? Ok, aquí se detectan violaciones a los derechos del consumidor que a través de los procedimientos de Profeco no fueron solventados. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Profeco no tiene las atribuciones de ley en nuestro procedimiento conciliatorio de obligar al proveedor a hacer o dejar de hacer algo. Y hay que accionar la otra instancia, que es la judicial, y para allá vamos. ¿Cuántos ciudadanos afectados por esa misma situación? ¿Tienen ustedes algún dato? No tenemos todavía un dato preciso. Contigo, así es. Que vayan a leer. Sí, que van a leer. No te vas a enojar. No, de ninguna manera. Eso es nuestro trabajo, Aurelio. Y venir sobre todo a tu programa las veces que sea necesario. Te lo agradezco muchísimo. Hay mucho que hablar. Pues aquí estamos a la orden. Gracias por la disposición, gracias también por esta comunicación y abierto si no tienes tu inconveniente para que todas estas pues denuncias, llamados, observaciones, consideraciones de los ciudadanos te los podamos hacer llegar para con todo gusto. Los podamos ir atendiendo de manera colectiva. ¿Te parece? Colectiva y inmediata además. Muchas gracias, mi querido Pepe Huerta Arredondo, es delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Querétaro. Es correcto, gracias. Te lo agradezco. Saludos a don Ricardo Schiffel, que también es un buen amigo de esta empresa. Muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 19 minutos, una pausa comercial, volvemos enseguida con más en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. La pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes